El adjetivo pródigo puede referirse a alguien que desperdicia el dinero, que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. El día de hoy meditaremos la palabra en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al versículo 32, con el tema amor paternal por los pecadores. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta enseñanza se puede interpretar para aquellos que se alejan de su fe, y tarde o temprano se verán con las manos vacías y su única opción será volver al camino correcto. De esta forma podemos observar que esta extraordinaria parábola no solo tiene aplicación para el tiempo de Jesús, sino que es una enseñanza actual que aplica también para nosotros. Cuando miramos al hijo menor, tal vez decimos, ese soy yo, que he dejado la casa del Padre. O cuando miramos al hijo mayor, podemos decir, creo que me estoy comportando como él, teniendo una actitud de creer en la justicia propia y en la religiosidad. Ya que la historia narra la vivencia de un hijo que pide su herencia a su padre y tras malgastar su fortuna, regresa pidiendo perdón y es aceptado nuevamente con felicidad de su progenitor. Es una parábola de misericordia y alegría, precisamente porque el mensaje que a través de ella da Jesús de Nazaret se caracteriza por la misericordia. Podemos pensar que el padre no es negativo ni cerrado a las decisiones de su hijo menor. Aunque sabe que su decisión es equivocada, él tiene la esperanza de que regrese a su lado para pedirle ayuda. El hijo menor quería salir de casa porque estaba cansado de la vida en la casa de su padre. Se sentía atrapado y quiso
ser libre. De esta forma pidió su herencia. Él tenía derecho de 1/3 de la herencia cuando muriera su padre, porque 2/3 partes eran para el primogénito. Sin embargo, no podía esperar. Es decir, tenía una actitud irrespetuosa delante de su padre. Se amaba de tal forma que no le importaba a su padre y ninguno de su familia. Aunque tal solicitud crearía problemas para el padre, debido a que tendría que dividir propiedades, vender y obtener el dinero solicitado, el padre aceptó. Esta fue una situación que afectó a toda la casa y fue un insulto para el padre que toda la vida lo cuidó con amor. El hijo menor sale de su casa, dejando su tierra con libertad y recursos para viajar por el mundo. Sin embargo, la Biblia no registra dónde fue, solamente informa que fue a un lugar lejano, alejándose de esta forma profundamente de su padre y de su casa. Su actitud fue completamente arrogante y orgullosa. Gastó todos sus recursos y tuvo gran necesidad. Tuvo hambre y para completar la situación estaba lejos. Nadie podía ayudarlo. No tenía más amigos, no más estatus, no más herencia. De la misma forma, sí, el deseo del mundo es fugaz, quita la alegría y arruina la vida. La humillación fue tan terrible que al no tener nada de dinero, cuidó cerdos. Recordemos que esto para un judío era caer en lo más bajo, debido a la restricción de tocar este tipo de animales, debido a la ley de Moisés, cuando los cerdos eran considerados animales inmundos. Tuvo tanta hambre que incluso deseó comer la comida de los cerdos. Luego, al volver en sí, en el original griego es como decir, recuperó los sentidos o cuando volvió a sí mismo. El hijo menor se arrepintió. Entendió que todo lo que hizo fue un grave error y un gran pecado contra su padre. Comprendió lo ingrato que había sido y sabía que ya no podía llamarlo hijo, por lo que quería ser un empleado temporal de su padre y trabajar para su sustento diario. Pero el padre nunca perdió la esperanza del regreso de su hijo. Al contrario, una y otra vez miraba hacia el camino esperando el día en que su hijo regresara. El hijo, cuando se fue, pensó que nunca volvería allí, pero el padre estaba seguro de que algún día volvería. Por eso, cuando el padre vio a su hijo regresar por el camino, corrió a abrazarlo. En ese momento, él ya era de edad avanzada y no podía correr. Eso era indigno, pero el padre no le importó la humillación. Lo que le importaba era su hijo. El padre lo abrazó sin importar lo mugroso que estaba su hijo y lo besó repetidamente, es decir, se compadeció y fue movido a misericordia de una manera tan increíble. Qué amor tan maravilloso, qué gracia tan incomparable. Pero también vemos la reacción del hijo mayor, el hijo que no se fue, pero nunca estuvo cerca del padre. Este hijo no se alegró por el regreso de su hermano, al contrario, no lo recibió. De esta forma se puede observar cómo solo le preocupaban las posesiones de su padre y en consecuencia eran suyas. No amaba a su padre, solo quería su fortuna. No se preocupaba por el dolor de su padre cuando estuvo sin su hijo menor, porque él como mayor podía haber ido a buscarlo. Este hijo solo se preocupaba realmente por su herencia. Él le dice a su padre, este hijo tuyo, en lugar de decir, este hermano mío. La respuesta del padre establece un tremendo contraste al decirle mi hijo, y también usa la expresión este hermano tuyo, es decir, el padre lo ubica como un miembro de la familia, además de demostrar que había considerado justo al hijo menor. Debemos reflexionar acerca de nuestra relación con el Padre. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Somos como el hijo menor o como el hijo mayor? El menor quiso alejarse del padre y hacer lo que quería. Por otra parte, el hijo mayor le interesaba solo lo material y la forma que encontró para conseguirlo fue siendo bueno, obediente y quedándose en casa solo como requisito, y no lo hizo por amor.
Hoy analicemos qué comportamiento tenemos, cuál es nuestra realidad espiritual. ¿Estamos practicando la misericordia? Como conclusión, esta es una enseñanza que nos muestra las terribles consecuencias del pecado y las malas acciones, pero también la importancia del verdadero arrepentimiento y la misericordia de Dios que todo lo perdona. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.